Mm, ya está grabando, sí. Ayer nos quedamos viendo la parte de interpretaciones, hoy vamos a seguir con eso. Ayer nos concentramos en ver la interpretación de la asignatura, ¿no? Cómo interpretábamos nuestra asignatura y, bueno, déjame les comparto la pantalla. Ahí está. Entonces justo ayer hablábamos de la interpretación y nosotros decíamos que a diferencia de la lógica proposicional en donde la interpretación era únicamente una función y que interpretaba las fórmulas de la lógica proposicional hacia un valor de verdad, en este caso, en el caso de la lógica de primer orden o del lenguaje FOL, nosotros íbamos a definir nuestras interpretaciones como una pareja. El mundo o el universo de discurso en el cual estábamos hablando y la función de interpretación. Nosotros nos concentramos en definir esta función de interpretación sobre la asignatura, pero quedamos que habíamos dejado pendiente definir la función de interpretación sobre el resto de los constructores de nuestro lenguaje. Acuérdense que la asignatura solamente nos muestra o solamente nos define los símbolos que estamos utilizando dentro de la especificación de nuestro problema. Cuáles son los predicados, cuáles son las funciones y cuáles son las constantes que estamos utilizando. Entonces, en este caso, nuestra interpretación agarra algo de la asignatura y lo lleva o bien a un valor lógico, que es lo que nosotros estamos buscando, o a un elemento del universo de discurso, ¿no? A la M, que es nuestro universo de discurso. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es terminar de definir esta función y la vamos a definir para los dos constructores sintácticos que nos faltan, que el primero es definir la interpretación sobre los términos, que es algo que no hemos hecho. Nos concentramos en definirlo únicamente sobre la asignatura, pero tenemos que definirlo también sobre los términos en la primera parte. Y luego ahora sí lo vamos a definir sobre el lenguaje FOL, sobre todas las fórmulas de nuestro lenguaje de lógica de primer orden. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar. Ups. Antes de empezar, ¿hay alguna duda con las interpretaciones? ¿Todo claro? Va. Entonces vamos a comenzar con las interpretaciones sobre términos. ¿Se acuerdan qué eran los términos? ¿Qué era lo que nosotros definíamos como término? ¿Ya se os olvidó? ¿No se acuerdan? Bueno, los términos son constructores sintácticos que están apuntando hacia un elemento en específico de nuestro universo de discurso. Entonces, los términos en sí no aportan nada a la sintaxis, sino son solo una categoría sintáctica que nos está definiendo los elementos de nuestro universo de discurso. Los términos tenemos tres variables. Acuérdense que las variables en este caso el valor de las variables corresponde a un elemento de nuestro universo de discurso. No es un valor de verdad, es un elemento de nuestro universo de discurso. La variable X es un natural, o es una lista, o es una persona. No es un valor de verdad. Tenemos variables, tenemos funciones, porque las funciones lo que están haciendo es justamente convertir o transformar elementos del universo de discurso en otros. La función suma de 2,5 nos regresa el elemento 7. Está tomando dos elementos del universo de discurso, que son el 2 y el 5, y nos está regresando un tercer elemento del universo de discurso, que sería el 7. Y por último, nuestras constantes. ¿Vale? Entonces, vamos a ver de qué forma se define las interpretaciones sobre los términos.
siempre teniendo en cuenta que nosotros tenemos esta función de interpretación M, en donde tenemos ya un micromundo y una función I, ¿vale? Que es la que estaba interpretando nuestra asignatura, los símbolos. Entonces, bajo esta interpretación, acuérdense que en este caso las interpretaciones son una pareja en donde está el micromundo y está la función I. Sobre esta interpretación nosotros vamos a ver cómo podemos interpretar, gracias a ella, los términos. Entonces, para eso lo primero que vamos a hacer, o lo primero que vamos a necesitar es un estado. Tenemos que saber qué significa cada una de nuestras variables. Entonces, vamos a definir estado. Y el estado, así como cuando ustedes hablan del estado en programación, es el valor que tienen nuestras variables en cierto punto, ¿vale? Entonces, vamos a definir como estado a la evaluación de las variables y se define como una función sigma. La función sigma recibe una variable y nos va a regresar un elemento del universo de discurso. ¿Ok? Acuérdense que siempre nuestras variables están apuntando a elementos del universo de discurso. X y Y son naturales, X y Y son personas, X y Y son listas, dependiendo del universo de discurso del que estemos hablando. Entonces, nuestra función sigma, que va a ser nuestro estado, va a ser la asignación que tienen estas variables. Por ejemplo, yo puedo decir el estado de X es igual a 2 y el estado de Y va a ser igual a 5. Entonces, si yo sumo X con Y, me tiene que dar como resultado 7. ¿Por qué? Porque X vale 2 y Y vale 5. Entonces, el estado de X es 2 y el estado de Y es 5. Estado tal cual como se utiliza en programación, ¿no? Cuando ustedes declaran una variable en Java, cuando ustedes declaran una variable en cualquier lenguaje, lo que sucede es que esa variable se guarda en memoria con el valor que le están asignando. Entonces es exactamente igual. Aquí hacemos estas asignaciones. Las asignaciones las definimos como una función, la función sigma, en donde le estamos diciendo qué valor corresponde a cada una de nuestras variables. Y entonces llega un punto en donde es indistinto utilizar la variable que explícitamente el valor que le corresponde. ¿Va? ¿Queda claro que es un estado? Excelente. Entonces, ahora vamos a definir un estado modificado o actualizado. Vamos a estar usando indistintamente estas dos palabras. Cuando hablamos de un estado modificado o un estado actualizado, entonces estamos hablando básicamente de lo mismo. ¿Vale? Entonces, ¿a qué nos referimos? Sea sigma un estado dada la variable X y el elemento M del universo de discurso, es decir, M vive en M mayúscula. Tenemos un estado y tenemos una variable X y un elemento del universo de discurso. Se define el estado modificado como lo vamos a definir de esta forma. Esta es la notación que vamos a estar usando. Sigma, en donde actualizamos el valor de X por M. Y entonces esto, como sigma es una función, pues el estado actualizado tiene que también ser una función. Vamos a
decir que todos los valores que no sean X se quedan exactamente igual, ¿no? Entonces, si Y es distinto de X, entonces dejamos el estado igual, no cambiamos nada en el estado. Pero si X, perdón, es esto, es esta actualización, es el estado actualizado, pero el estado siempre está aplicado sobre una variable, ¿no? Si Y fuera igual a X. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Estamos cambiando el valor de una variable. Estamos cambiando el valor de una variable dentro de nuestro estado. Entonces, lo que le decimos es, a este estado cambia el valor de X por M. Entonces, ¿cómo vamos a definir nuestro estado actualizado? El resto de las variables que son distintas a X se quedan igual que en el estado original. Pero X, que es la que estoy cambiando, ahora su valor va a ser M. Por ejemplo, si nosotros tenemos el estado en donde X vale 2, Y vale 5 y Z vale 3, entonces este es mi estado. El estado modificado, en donde modifico Y por 4, Y es una variable y 4 es un elemento del universo de discurso. Entonces yo puedo modificar la variable Y por el valor 4. Entonces este estado en X pues se queda exactamente igual. No hay ningún cambio. Apunta al mismo lugar que nuestro estado original. Aquí aparece paréntesis. El estado sobre Y, entonces aquí sí cambia. Estoy actualizando el valor de Y. Estoy modificando el valor de Y. Entonces en lugar de ser 5, ahora es 4. Y el estado, en donde sustituyo Y por 4 de Z, también se queda exactamente igual. Es una modificación del estado, es una actualización del estado. Es lo único que estamos haciendo. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok. Esto es lo que se refiere a la noción de estados. Necesitamos forzosamente un estado. Como en la lógica proposicional, a pesar de que el tratamiento de las variables es distinto en la lógica proposicional y en la lógica de primer orden, siempre se tiene que saber el valor de estas variables para poder saber el valor de verdad de nuestra fórmula. No hay forma de que nosotros sepamos si una fórmula es verdadera o falsa si no sabemos cuál es el valor de sus variables, ¿no? Nos enfocamos ayer en darle significado a la asignatura. ¿Qué significaba cada predicado? ¿Qué significaba cada función? ¿Qué significaba cada constante? Pero las variables son las que nos van a decir también cuál es el valor de verdad. Por ejemplo, si nosotros vemos, lo voy a poner en otro color, P de X, por sí solo así sintácticamente nosotros no tenemos idea de si esto es verdadero o falso. No sabemos asignarle el valor de 1 o el valor de 0. ¿Qué necesitamos? Primero necesitamos saber quién es P, lo que veíamos ayer, la semántica o la interpretación del símbolo de predicado P. Vamos a decir que P es un número par. Ahora que ya sabemos qué significa el predicado, en lo que nos quedamos ayer, ahora lo que necesitamos es saber cuál es el valor de X, ¿no? Necesitamos saber quién es X. Entonces, si yo le digo que sigma de X es igual a 2, o vamos a dejarlo así. Si yo le digo que X es igual a 2, entonces esto es verdadero. Esto en ese caso se hace verdadero. Pero si yo digo que X es igual a 1, entonces esto se hace falso. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos siempre tener el significado de ay, el significado de nuestros predicados, así como el significado de nuestras variables. Si no conocemos el valor de las variables y no conocemos el significado de nuestros símbolos de predicado, no hay forma de saber si una fórmula es verdadera o no.
¿Va? ¿Hay alguna duda con esto? Entonces, esto es lo que sería la interpretación de P y esto es lo que sería el estado de X. Aquí, bueno, claramente tienen que ser estados diferentes, ¿no? Porque en un solo estado, eso es algo importante. No puedo tener en el mismo estado dos valores para la misma variable. Y siempre el valor de la variable tiene que ser único. Por eso se definen los estados modificados, para que podamos cambiar el valor. Se puede sobreescribir el valor, pero no se puede tener más de dos valores para una sola variable. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre poner sigma de qué? Ah, ok. Esto es formalmente. Formalmente nosotros no podemos decir así x igual a 2. Esto es algo que no existe, es algo que no podemos definir formalmente. Acuérdense que cuando hablábamos de la igualdad, nos vamos a concentrar un buen cacho bueno, al menos como una semana entera en hablar de igualdades, porque las igualdades son muy difíciles de manejar. Pero esto es darle un valor a la variable x. Si nosotros hubiéramos dicho esto, pues esto realmente no tiene como mucho significado. No hay un significado sintáctico porque esto no es parte de la sintaxis de mi lenguaje, al mismo tiempo que no hay un significado semántico, porque la forma de dar semántica es mediante la función sigma, que es la que está definiendo el estado. Entonces, en sí esto es como más como un lenguaje de más alto nivel para nosotros, que nosotros entendemos perfectamente, pero es importante especificar a qué nos estamos refiriendo con esa x igual a 2. ¿Vale? Entonces aquí lo que nos estamos refiriendo es el estado sigma de la variable x, nos va a dar como, o el estado sigma de la variable x es el valor 2. ¿Vale? Perfecto. Ok. Ahora sí, ya que tenemos nuestros estados, ahora sí podemos definir las interpretaciones en términos. Entonces teníamos tres términos, constantes, variables y funciones. Entonces vamos a definir la función de interpretación sobre estos términos. Nuestra función de interpretación, algo importante es, vamos a estar sobreescribiendo nuestra función de interpretación y, ¿ok? Vamos a estar, para evitar confusiones, vamos a estar utilizando la misma notación para las funciones de interpretación. Esta función de interpretación va a depender de un estado, entonces vamos a escribir como subíndice siempre el estado en el cual lo estoy interpretando, el estado de las variables en el cual lo estoy interpretando, y es una función que va a ir de mis términos, acuérdense que definimos el conjunto términos, que era constantes, funciones y variables, hacia el universo de discurso, hacia un elemento de nuestro universo de discurso. Acuérdense que lo estamos dando sobre una interpretación dada. Las interpretaciones, lo repito, en lógica de primer orden, es una pareja. El universo de discurso y esta ahí que nos estamos esforzando en definir, esta ahí que llevamos dos clases definiendo. Entonces, esa es la interpretación. Entonces, nuestra función I va a agarrar términos y los va a convertir en elementos del universo de discurso. Así es como vamos a interpretar nuestros términos. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a definir esta función. Y aplicada sobre una variable y sobre el estado sigma, lo único que hacemos es ver en este estado cuál es el valor de X. Sigma ya nos dice el valor de X. Sigma ya nos dice, X es 2, X es Juan, X es la lista vacía, X es la lista con los elementos 1, 2 y 3. Sigma ya sabe cuál es el valor de cada una de las variables. Entonces lo único que hacemos es utilizar esta función, la función sigma. La interpretación en sigma de una constante va a ser nuestra función de interpretación que definimos ayer aplicada sobre la constante. Acuérdense que la función de interpretación que nosotros definimos ayer ya tratábamos con constantes, ya sabíamos de qué forma tratar con constantes, incluso lo escribimos de esta forma, ¿se acuerdan?
la interpretación de C. Esta función de interpretación y la que no tiene como subíndice el estado, ya sabe cómo interpretar estas constantes. Y por último, si nosotros estamos intentando interpretar bajo sigma una función aplicada a n términos, entonces lo que podemos hacer es, primero tenemos que saber qué significa esta función. Eso ya lo sabemos con nuestra función y que definimos ayer. Entonces es f, la interpretación de f, ¿no? Esta interpretación de f que definimos ayer. Y le tenemos que pasar estos argumentos. Individualmente hay que interpretar cada uno de estos términos. Entonces es interpretación en sigma de T1 y así hasta la interpretación en sigma de Tn. Voy interpretando individualmente cada uno de los argumentos y esos son los que le paso a mi función, a mi símbolo de función ya interpretado. ¿Ok? Entonces de esta forma nosotros podemos interpretar la función completa. ¿Hay alguna pregunta con esto? Vamos a hacer un ejemplo para que quede más clara esta parte, ¿vale? Vamos a definir nuestro universo de discurso. Nuestro universo de discurso van a ser los números naturales, ¿vale? Todos los naturales entran dentro de nuestro universo de discurso. Vamos a contar con dos variables, la variable X y la variable Y. Entonces defino sigma para X. X va a ser el número 2 y sigma de Y va a ser el número 101. ¿Vale? Son dos variables a las cuales le estoy asignando elementos del universo de discurso. Como parte de mi asignatura voy a tener una función. La función que se va a llamar suma. Es una función. ¿Vale? Entonces, más bien, vamos a ver. Bueno, sí. La función que se llama suma. Es una función. Si se acuerdan, vamos a regresar a las notas de ayer. Cuando hablábamos de interpretar una función, lo que hacíamos era decir que lo único que tenemos que hacer para interpretar una función, la interpretación de una función, va a ser en sí una función que toma n argumentos de nuestro universo de discurso y nos regresa un argumento de nuestro universo de discurso. Entonces, nuestra función suma es de aridad 2. Entonces, la interpretación de suma, la interpretación así solita, la interpretación sin subíndice de suma, va a ser una función que toma dos naturales, n cruz n, y nos regresa un tercer natural. Va de dos elementos del universo de discurso hacia un elemento de nuestro universo de discurso. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Esto es, bueno, hasta aquí es lo que vimos ayer y esto es lo que, los estados, ¿no? Lo que estábamos viendo al principio de la clase de hoy. Ok, tenemos esto. Entonces vamos a intentar interpretar un término. ¿Qué son los términos? Son fórmulas que apuntan a un elemento de nuestro universo de discurso. Vamos a comenzar, los voy a poner en otros colores. Vamos a empezar con una constante. La interpretación del número 5. Entonces la interpretación bajo sigma del número 5, pues aquí vemos, si quieres interpretar una constante, solamente interpreta la constante con la función de interpretación solita, con la i solita, sin subíndice. Y nosotros ya sabemos, gracias a nuestra función que definimos ayer, que interpretar una constante, ¿dónde está? Predicados, funciones, constantes. La interpretación de una constante va a ser únicamente indicar a qué elemento del universo de discurso está asociado.
Entonces, en este caso, la interpretación de 5 o el 5 interpretado va a ser el mismo número 5. Este 5 de los naturales, de mi universo de discurso. ¿Ok? Interpretar una constante es muy sencillo, solamente el valor. El valor del 5 pues va a ser el mismo 5. Ahora vamos a interpretar una variable. Vamos a interpretar la variable y. La interpretación en sigma de y, lo que me dice mi función de interpretación es solamente aplica el estado, solamente ve cuál es el valor del estado. Ah, ok, pues entonces esto va a ser sigma de y. Y por cómo lo definí, sigma de y es el valor 101. Esta es la interpretación de una variable. Ahora vamos a hacer algo más complicado. La interpretación de la suma de x con 7. Entonces, para interpretar una función, lo primero que nos está diciendo es, dime qué significa este símbolo de función. Ah, ok, entonces la interpretación de la suma va a ser una función que toma dos naturales y nos regresa uno. ¿Cómo? Pues a partir de la suma de los naturales, ¿no? Así vamos a definir nuestra función suma. Es simplemente aplica la suma de los naturales. Ah, ok, entonces esto va a ser pues justamente la interpretación en sigma de x más esta suma de los naturales. Estoy poniendo el subíndice de naturales para que quede claro que se trata de la suma de los naturales, ¿no? Más la interpretación en sigma de 7. Eso es lo que me decía lo que me decía la interpretación de una función. Interpreta individualmente cada uno de los argumentos, interpreto individualmente la x y la 7 y le aplicas la interpretación de la función. La interpretación de la función es una función que toma dos naturales y nos regresa uno. ¿Cómo va a operar con ellos? Con la suma de los naturales. Entonces, aplico la suma de los naturales a la interpretación de x y la interpretación de 7. X es una variable, entonces esto va a ser igual al estado aplicado sobre X. 7 es una constante, entonces me regresa tal cual el natural al que nos estamos refiriendo, a 7. Sigma de X sabemos que es 2. 2 más 7, eso es igual a 9. Este de aquí es la interpretación de la función suma. Es el resultado de interpretar esta función de aquí, la suma de X con 7. ¿Ok? Véanlo como un intérprete de un lenguaje. Literalmente voy a consultar en el estado de mi lenguaje cuál es el valor de X. Pues el valor de X es 2. ¿Y cuál es el valor de 7? 7 es una constante. Ok, entonces el valor de 7 es 7. Entonces solamente súmalos. ¿Va? ¿Hay alguna duda con esto? ¿Todo claro? Va, perfecto. Ah, ahora, a ver si ya viene la última interpretación que vamos a hacer. Ya sabemos interpretar la asignatura. Ya sabemos interpretar los términos. Lo único que nos falta, en este caso, es la interpretación de las fórmulas. Es decir, la interpretación de nuestro lenguaje FOL. Es lo que vamos a definir ahorita.
La función de interpretación, en este caso, de nuevo vamos a sobrecargar la i. Va a depender también de un estado. Obviamente depende también de un universo de discurso. Va a ser una función que va a tomar algo de fol y nos va a regresar ahora sí un valor booleano, un 0 o un 1. Y entonces la vamos a definir de esta forma. La interpretación en sigma de top, ¿qué valor booleano nos va a regresar? 1, ¿no? Exacto, true. La interpretación en sigma de bot, ¿qué valor nos va a regresar? Son constantes, siempre es verdadero o falso, ¿no? Entonces bot, ¿qué nos va a regresar? 0, perfecto. Ok. La interpretación de un predicado P aplicado a los términos T1 hasta Tn, lo que nos va a regresar va a ser, entonces, 1, sí, solo sí. Acuérdense que la interpretación de nuestros predicados son tuplas ordenadas, ¿no? Entonces lo que yo tengo que ver es que todos estos, no, más bien que la interpretación de todos estos elementos sea parte de la tupla, sea parte o esté como tupla dentro de la interpretación de P. Entonces lo vamos a escribir de esta forma. Queremos que la interpretación en sigma de T1 y así la interpretación en sigma de Tn, la tupla que conforma cada uno de estos elementos, esté en la interpretación de P, del predicado P. Quiero que este predicado contenga la relación de todos estos elementos, la relación de la interpretación de cada uno de sus elementos. Ahorita hacemos un ejemplo para que quede más claro. Pero acuérdense, como ayer habíamos dicho que la relación, por aquí tenemos un ejemplo. Ajá, la relación longitud. Longitud era un predicado. El predicado longitud relacionaba a la lista vacía con el elemento 0. Entonces, lo único que hacemos es buscar dentro de la interpretación de longitud que la lista vacía y 0 sea una tupla que está definida. Ok, ahorita hacemos un ejemplo de eso para que quede más claro, pero eso es lo que estamos haciendo en este caso. Ahora lo voy a poner con otro color. Esos serían como nuestros casos base. Y ahora viene los que ya conocemos. La interpretación de no phi va a ser igual a 1. Sí y solo sí. La interpretación de phi es igual a 0. Y al revés, ¿no? La interpretación de no phi va a ser 0. Sí y solo sí, la interpretación de phi es 1. Ok, estos son tal cual, los traemos directamente a la lógica proposicional, ¿no? Porque es así como funcionaban las interpretaciones en la lógica proposicional. Cuando nosotros estábamos definiendo las interpretaciones en lógica proposicional, era exactamente lo que hacíamos, el significado de cada uno de nuestros cuantificadores. En cada uno de nuestros conectivos, pero en este caso los conectivos son exactamente los mismos, no cambian. Entonces aquí sigma es importante. La interpretación en sigma de phi y psi va a ser 1. Si, solo si. La interpretación de phi es igual a la interpretación todas en sigma de psi. Y esto es igual a 1. El único caso en donde la conjunción es verdadero es que las dos fórmulas sean verdaderas.
la interpretación de phi of psi va a ser 0. Si, solo si la interpretación de phi es igual a la interpretación de psi, que es 0. El único caso en donde la disyunción es falsa es cuando los dos son falsos. Estos los traemos directo de la lógica proposicional, no cambian en nada. La única diferencia es que ahora se va cargando con el estado, ¿no? Ahora vamos a ir cargando con nuestro estado. La interpretación de phi implica psi va a ser igual a 0. Si y solo si la interpretación de phi es 1 y la interpretación de psi es 0. Es el único caso en donde una implicación es 0. La interpretación de... Siempre se me olvida el estado. La interpretación de una equivalencia va a ser 1 si y solo si la interpretación de phi es igual a la interpretación de psi. Hasta aquí, lo único que hemos hecho respecto a nuestros conectivos es traerlo directamente a la lógica proposicional. ¿Con alguno de estos hay alguna duda? ¿Con los casos base que son los que están en amarillo o con los casos de los conectivos lógicos? Ok, perfecto. Entonces ahora nos falta lo que se agrega en la lógica de primer orden, los cuantificadores. ¿Cómo interpreto cuantificadores? Bueno, interpretación en sigma de para toda x phi va a ser 1 si y solo si la interpretación en sigma modificado en donde cambio x por m de phi es 1. Aquí lo que le estoy diciendo es cambia a x por un valor m. ¿Cómo garantizo que el para todo se cumple con este valor m? Para toda m en el universo de discurso. Agarro todas las m's en mi universo de discurso y pruebo que phi se cumple. Sustituyo la x por esa m y entonces veo que phi se cumple. Si se cumple para todos los elementos de mi universo de discurso, para absolutamente todos, entonces el para todo x phi es verdadero. En otro caso, si yo llego a encontrar uno, aunque sea una m, para el que no se cumpla, entonces mi para todo es falso. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Agarra todos los elementos de tu universo de discurso. Todos los elementos que encuentres en tu universo de discurso. Y ve que phi se cumple para cada uno de esos elementos de discurso. Sustituyes la x, la variable que estoy cuantificando, mi variable ligada, la sustituyes por esa m. Haces todos los posibles casos dentro del universo de discurso. Si todos te dan verdadero, entonces tu fórmula para toda x phi te va a dar verdadero. ¿Ok? ¿Queda claro esa interpretación? ¿Todo bien hasta aquí? Ok. Y ahora viene la última. La interpretación de existe x phi. Esta interpretación va a ser 1 si, solo si, la interpretación en phi modificada, en donde modifico x por m, es 1, pero en este caso no tengo que garantizar que se cumpla para todas mis m's. Aquí basta
para alguna M en M. A diferencia del caso anterior, igual agarro todas mis M's en cuanto llegue a una que hace que phi se vuelva verdadero, entonces yo sé que el existencial es verdadero. Mi existencial, como lo definimos al principio, basta con que un solo elemento de mi universo de discurso cumpla con la fórmula. Con que yo encuentre uno, entonces yo ya sé que el existencial es verdadero. Yo ya sé que el existencial se evalúa verdadero. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con esto? Va, perfecto. Vamos a definir nada más unos conceptos rápido. Y yo creo que le voy a decir a Axel que mañana haga ejemplos con ustedes de todo esto, de interpretaciones. Entonces, necesitamos definir dos conceptos elementales que vamos a usar todo el tiempo. Primero vamos a hablar de satisfacible. Cuando una fórmula es satisfacible. Decimos que phi es satisfacible en M, en nuestra interpretación M, si existe un estado sigma, un estado de nuestras variables, tal que la función de interpretación bajo sigma de phi es igual a 1. Y lo vamos a denotar como bajo la interpretación M y el estado sigma, phi es satisfacible. En este caso necesitamos tanto la interpretación, acuérdense que la interpretación, si lo vemos con una lupa, es un universo de discurso y una función i. Necesitamos tanto la interpretación como el estado sigma. ¿Ok? Entonces, decimos que phi es satisfacible bajo estos dos. Otro concepto importante es el concepto de verdad. La verdad es algo todavía más fuerte. Phi es verdad en M si para todo estado sigma la interpretación sobre sigma de phi es 1. Si todos mis posibles estados de las variables hacen verdadera la fórmula phi, entonces phi es verdadera. Esto quiere decir si es satisfacible en todos los estados, phi va a ser verdadera. Y lo vamos a denotar de esta forma. Aquí ya no necesitamos el estado. ¿Por qué? Porque es verdadera o es satisfacible bajo todos los estados. Satisfacible es encontrar un estado que lo cumple. Verdadera es que todos los estados lo cumplan. Y por último, el último que vamos a definir se llama validez universal. La validez universal es algo todavía más fuerte. Sería aquí el equivalente a lo que sería una tautología. Entonces, phi es válida universalmente si
Para toda interpretación, si para toda interpretación M se cumple que phi es verdadera en M. Es decir, es un concepto todavía más fuerte. Y lo vamos a denotar de esta forma. Aquí ya no necesitamos la interpretación. ¿Se acuerdan que esto es lo que la anotación que nosotros utilizábamos para tautología? Aquí es lo mismo. Si phi es verdadera, sin importar la interpretación, sin importar el modelo, sin importar el universo de discurso, sin importar el estado de las variables, si phi es verdadera siempre, para cualquier interpretación, para cualquier universo de discurso que se les ocurra, entonces phi es válida universalmente. La validez universal es algo prácticamente imposible de demostrar. Es algo muy, muy, muy difícil de demostrar. ¿Por qué? Porque puede haber muchísimos contextos diferentes. Esto es el equivalente a una tautología. Siempre es verdadero, sin importar sobre qué esté razonando, sin importar de qué esté hablando, siempre es verdadero. Si ajustamos un poquito más o somos un poco menos restrictivos, la verdad es cuando se cumple para todos los estados. En una interpretación dada, en un universo de discurso específico, pero para todos los estados. Y algo todavía mucho más flexible, que es en donde nos vamos a enfocar y lo que vamos a atender y lo que vamos a intentar resolver, es la noción de satisfacibilidad. Si logramos encontrar un estado y un universo de discurso que hagan verdadera a la fórmula, entonces es satisfacible. Y este es el problema que nosotros vamos a intentar resolver. Este es el problema que vamos a estar trabajando. El problema de satisfacibilidad. Porque los otros dos son problemas muy pesados y son problemas muy difíciles de resolver. Este es el que nos vamos a enfocar en resolver. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con esto? Ok, perfecto. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos el viernes. Mañana acuérdense que tienen clase con Axel para que hagan ejercicios de todo esto. Y nosotros nos vemos el viernes, ¿vale? Para seguir con las clases. Cuídense. Bonito día.